Bueno, vamos a ver el tema relativo a gestión de stock. En gestión de stock tenemos dos temas. Este primer tema, que tiene primero una introducción, donde vemos los conceptos básicos de stock, y luego tiene el modelo más sencillo, que es el modelo de Wilson. Y después tenemos el segundo tema, donde lo que vemos ya es la formulación de dos modelos un poquito más complejos, el modelo con ruptura de stock y el modelo de consumo y fabricación simultáneo. Como os digo, en este primer tema de gestión de stock, el tema 5, lo primero va a ser una introducción teórica, que es lo que vamos a desarrollar en este vídeo. Lo cortaremos para que los vídeos no sean muy grandes. Y en la segunda parte ya es donde veremos la formulación de lo que se llama el modelo de cantidad de pedido fijo o modelo de Wilson. Bueno, para ver esta primera parte necesitaremos las transparencias de este tema y bolígrafo prácticamente, ya que si hay notas, como es teórico, las tomaremos directamente sobre las transparencias. Bueno, pues comenzamos con lo que es el concepto stock. Stock no es otra cosa que la cantidad de mercancía que tiene una empresa. Mercancía que puede ser de cualquier tipo, puede ser materia prima, puede ser producto semiterminado o puede ser producto terminado para atender el mercado. O sea, tanto al hablar de stock, tanto consideramos esa materia prima como el producto terminado o los posibles recambios y productos intermedios que tenga la empresa. Los stocks, por su naturaleza, originan costes, porque todo lo que sea almacenar una mercancía va a suponer, pues eso, unas instalaciones, un personal que tenga que atender ese almacenamiento, un coste financiero en cuanto a que hay que comprar esas mercancías y hay que financiarlas. Y lo que se trata es de buscar un equilibrio entre tener el stock suficiente para atender nuestra demanda y para atender nuestra producción y cada vez nos cueste lo mínimo posible. Entonces es un poco lo que se va a buscar aquí, ese equilibrio de mínimo coste y a la vez atender bien tanto el mercado como los procesos productivos. También se le llama a la gestión de stock, gestión de almacenes, pues por eso, porque los stocks, las mercancías, se guardan en almacenes y de ahí ha venido la derivación a ese segundo nombre. Bueno, cuando yo os presentaba la asignatura, os hablaba dentro de las tendencias de la dirección de las operaciones de la gestión Just in Time. La gestión Just in Time, precisamente su característica es buscar la ausencia de stock. Yo os comentaba que si nos íbamos a comprar mañana un coche al Audi, pues ese coche no estaría fabricado. Pero iba más allá, si lo pedíamos con sillones de cuero beige, esos sillones tampoco estarían fabricados. Si lo pedíamos con techo eléctrico, el techo tampoco estaba fabricado. Todo se empezaba a fabricar desde el momento en que dábamos las órdenes de compra del coche y así se evitaban todos esos almacenamientos intermedios y el coste que lleva. Bueno, visto desde el punto de vista del just in time, no tendría sentido este tema porque no existirían los almacenes. Sería otra vertiente de estudio completamente distinta. Pero no siempre es posible trabajar con sistemas just in time. ¿Por qué? Pues porque no siempre hay tres razones básicas. No siempre se sabe la cantidad exacta que yo voy a vender con certeza. O sea, si yo supiera que hoy voy a vender 10 unidades de mi producto, pues tendría almacenadas 10 solamente. Y mañana recibiría otras 10 para vender 10. Sin embargo, como puede variar y puede que hoy llegue un cliente que pida 50, pues yo tengo que tener esa reserva, ese almacenamiento para atender a mi proveedor, a mi cliente y que no se marche a otro sitio. Por otro lado, hay veces que el tiempo de suministro tampoco se conoce con exactitud. Si yo tengo mercancía para una semana y hoy efectúo un pedido y sé que el proveedor me lo va a mandar dentro de una semana y el proveedor cumple, no hay problema. Yo gasto la mercancía esta semana y justo a la semana me llegará un camión de ese proveedor mío para reponer la mercancía. Pero claro,
en cuanto a que es posible que el proveedor no tarde una semana, sino que tarde 10 días, ya me quedaría yo 3 días sin mercancía. Esa posibilidad de que el transporte, la organización del proveedor, pueda provocar que el tiempo de suministro, el tiempo que tarda en mandarme la mercancía, se retrase, es otra de las cosas que me obliga a tener almacenada una reserva. Y luego, por otro lado, pues hay empresas que no pueden trabajar just in time. Si yo vendo bolígrafos y todos los días vendo 2 bolígrafos, a mí no me pueden enviar todos los días 2 bolígrafos por mensajería, porque al final cuesta más la mensajería que los bolígrafos. Pues yo tendré que tener un pedido que lo almacene, lo guarde y me dure un tiempo más o menos largo, para evitar esos costes de transporte. Aunque yo supiera a ciencia cierta y exacta, como digo, que voy a vender 2 bolígrafos todos los días, yo no podría tener un suministro continuo de 2 bolígrafos diarios, porque lógicamente eso llevaría aparejado muchísimo coste de transporte. Pues a lo mejor pediré 100 bolígrafos y haré un pedido a cada 50 días, lo cual ya me tendrá obligado a tener almacenados esos 50 bolígrafos. Por poneros un ejemplo sencillo, lo mismo ocurre en muchos más productos. Bueno, pues aquí precisamente de lo que vamos a hablar es de esas empresas que sí tienen la obligación y la necesidad de tener un stock. Para estas empresas hay 2 variables que son las fundamentales y las que vamos a estudiar y realmente las que serán nuestras incógnitas en todos los problemas. Por un lado, la cantidad de pedido o lote económico, que es lo que denotamos con una Q mayúscula. ¿Qué es esta Q mayúscula? Pues la cantidad que se pide cada vez que se llama al proveedor o que se realiza un pedido. Independientemente de lo que yo consuma en el año, pues imaginaros que yo de una determinada pieza en mi fábrica utilizo 60.000 unidades al año. Yo esas 60.000 unidades al año las puedo pedir de una sola vez, 60.000, o las puedo pedir en pedidos mensuales de 5.000 piezas cada vez, y también serían las 60.000 anuales. Bueno, pues esa es nuestra Q, lo que pido cada vez. Ya digo, si hago un solo pedido al año, la Q sería 60.000. Si hago 12 pedidos al año, la Q serían 5.000. La cantidad que se pide cada vez, ya que esta cantidad va a influir en muchas cosas. Va a influir de entrada en el tamaño de mi almacén. Si yo pido 60.000, tendré un almacén muchísimo más grande, con más personal, con más gasto financiero, con más posibilidades de roturas. Si yo pido solamente 5.000 y pido todos los meses, pues mi almacén es mucho más pequeño, tendrá menos empleados, menos gasto financiero, o sea, reduciría ese coste de posesión, que luego veremos que es uno de los costes fundamentales. Sin embargo, si yo pido 60.000, solo hago una gestión al año, solo tengo un coste de transporte al año, con lo cual ese coste de emitir el pedido es más pequeño que si yo, por el contrario, lo que hago es hacer 12 pedidos, que tendré 12 transportes, 12 descargas, 12 gestiones de realizar el pedido. Como veis, serían 2 costes contrapuestos. El coste de almacenar, o lo que llamamos coste de posesión. Si el pedido es grande, será muy grande. Si el pedido es de cantidad pequeña, será pequeño. Sin embargo, el coste de emisión de pedidos, si el pedido es grande, hago pocos pedidos, tengo poco coste de emisión de pedidos. Si el pedido es pequeño, tengo que hacer muchos, un coste de emisión de pedidos altos. Pues ya digo que la primera y la incógnita fundamental con la que empezaremos todos los problemas es con la Q, la cantidad de pedido óptima. Luego, otra variable con la que también se trabaja es el punto de pedido. El punto de pedido es en qué momento del tiempo realizamos el pedido. Pedido para que llegue a nuestras instalaciones
justo a tiempo y no me quede sin mercancía. Esta será la segunda variable fundamental. Pensar que si yo sé la cantidad que tengo que pedir y qué día tengo que pedirla, pues prácticamente el 90% de mi problema está resuelto. Me repito hacer eso de un modo mecánico. A mí me dicen, tiene usted que pedir de 10.000 en 10.000 y lo tiene que hacer tal día. Pues lo tendría resuelto. Ya veremos exactamente que el punto de pedido es una cantidad de mercancía que existe en nuestros almacenes. Ya os explicaré el por qué el punto de pedido no es un momento del tiempo, sino una cantidad de mercancía. Y como ya os digo, objetivo final, como decíamos, conseguir un coste mínimo. O sea, mi objetivo es buscar una Q que me haga el coste, la suma de todos los costes que me provoca el stock, que sea mínima. Bueno, desde el punto, o sea, hay muchos tipos de clasificaciones de los stocks, pues hay los que a lo mejor hablan de stocks de materia prima, stocks de productos terminados, stocks de repuestos, hay a lo mejor otros stocks a largo plazo, stocks a corto plazo. Pero a nosotros, la que más nos interesa desde el punto de vista operativo es la que distingue entre stock activo normal y stock de seguridad. El stock activo normal es el que va utilizando en la empresa, bien en su desarrollo de la producción o bien en la venta. Vale, aquí tenemos pintado lo que sería un stock operativo normal. Yo estoy en un momento del tiempo, momento cero, hoy, que me va a llegar un camión de mercancía. Mi almacén está vacío, estoy empezando la gestión. Cuando a mí me llega un camión de mercancía, pues si aquí abajo tengo cero, cuando llega el camión, lo descargamos, lo guardamos en el almacén y yo pasaría a tener una cantidad Q en el almacén. Pues, por ejemplo, si lo que me traía el camión eran 5.000 unidades, pues paso de 0 a 5.000 que se guardan en el almacén. Bueno, pasa el tiempo, pasa mañana, y yo, por ejemplo, de esa pieza utilizo cada día 50 piezas en mi producción. Pues, donde yo tenía 5.000 piezas, si saco 50 y las utilizo en mi fábrica, pues bajará el almacén y tendré aquí ya 950. Pasado mañana saco otras 50 del almacén y tendré 4.900. Y así sucesivamente voy gastando todos los días 50 piezas. Hasta que llegue un día que se habrán gastado las 5.000 piezas. En este caso, si consumo 50, pues a los 100 días se me habrán gastado las 100 piezas. Ese día, para que no pare mi fábrica, tiene que estar todo previsto para que llegue un camión y vuelva a traerme otra vez 5.000 piezas, el almacén sube, se llena y de nuevo empezaría el ciclo. Al día siguiente gastaría 50, tendría 4.950, 4.900, hasta que se gastara. Esa es la representación gráfica de la evolución de un stock normal, en forma de dientes de sierra. Cuando llega el camión, sube la cantidad almacenada y con el consumo diario va bajando la cantidad almacenada. Bueno, pero no siempre todo es tan exacto. Yo allí os había puesto el ejemplo de mi fábrica, donde a lo mejor el almacén es el almacén de volantes, deciros algo, y llegan 5.000 volantes. Yo fabrico 50 coches al día, pues gasto todos los días 50 volantes. Y eso muchas veces es casi matemático, porque fabrico todos los días lo mismo. Ahora, hay otros almacenes donde ya no es tan concreto no es tan concreto la demanda que existe,
o el tiempo de suministro. Por ejemplo, yo tengo un almacén de fontanería y vendo grifos, pues vale, por término medio, a lo mejor vendo 30 grifos al día. Pero eso no es exacto. Hay días que se venden 40 y días que se venden 10. O incluso un día que llega un promotor que tiene una obra grande y viene y me pide 300 grifos de golpe. Entonces, aparte del stock normal, que lo tendríamos aquí pintado, sería esa parte de la Q que hemos pintado antes, hasta aquí el nivel del stock sería igual que el que tenemos antes, pues a lo mejor donde yo pido los grifos de 300 en 300, ¿vale? Pues yo tengo una previsión especial que digo, bueno, aparte de los 300 que se pidan habitualmente, cógete 2 cajas de 100 grifos y las guardas allí al fondo para que siempre las tengamos de reserva. Pues eso, por si viene de golpe un promotor y me pide 400 grifos, bueno, si me pide 400 y me coge de estos 300, tengo 200, se los puedo suministrar. Para esas emergencias del aumento de la demanda. Eso es lo que llamamos un stock de seguridad. Un stock que no se utiliza, que solo se tiene allí para cuando hay alteraciones en el consumo. Alteraciones en el consumo que pueden ser de dos tipos. Una, como os he dicho, que alguien venga y compre de más, lo llamamos un aumento imprevisto de la demanda, o a veces, si yo pedí 300 y fui consumiendo 30 al día, cuando estoy por aquí a lo mejor una semana antes, vuelvo a llamar al proveedor para decirle, mándeme usted 300 grifos más. Pero resulta que el proveedor, a mí me quedan grifos para una semana, tiene el camión estropeado y en vez de mandármelo, como lo hace siempre en el plazo de una semana, me dice que va a tardar 15 días. Hombre, pero ¿cómo va a tardar usted 15 días si yo solo tengo grifos para una semana? Pues para eso nos valdrían también ese stock de seguridad, esas 2 cajas de grifos que hemos guardado al fondo del almacén. ¿Vale? Tanto se usan para aumentos imprevistos de la demanda como para retrasos en los tiempos de suministro. Bueno, otro concepto que también nos interesa conocer, aunque de momento no lo vamos a aplicar en este tema, es lo que llamamos la ruptura de stock. La ruptura de stock no es otra cosa que quedarse sin mercancía. Quedarse sin mercancía, igual que tenía un coste el almacenar la mercancía, el quedarse sin ella también tiene un coste. Si yo no tengo mercancía, si soy una empresa comercial, si no tengo mercancía no puedo vender, con lo cual ya estoy perdiendo mi beneficio, estoy perdiendo la posible ganancia. Pero además de perder el beneficio, estoy perdiendo imagen frente al cliente, que a lo mejor no es importante si es una ruptura de stock puntual. O sea, si yo tengo un almacén de grifos, por ejemplo, como decíamos antes, si viene un fontanero y un día no tengo grifos porque se me han acabado, pues quizás no pase nada. Pero si lo que estoy es una semana o 10 días sin grifos, lo más probable es que ese fontanero se vaya al almacén de enfrente, a la competencia, y luego puede que vuelva a mi almacén o puede que no vuelva más y se quede trabajando con la competencia, con lo cual tendría una gran pérdida. Si no soy una empresa comercial, si soy una fábrica, todavía es peor, porque como os decía antes, imaginaros una fábrica de coches y el almacén de volantes, donde se fabrican 50 coches todos los días. Y ahora llego y me quedo sin volantes. Si me quedo sin volantes, tengo que parar la fabricación. Si no es la fabricación, por lo menos el envío de los coches a los concesionarios. Porque no los voy a enviar sin volante. Entonces los tendré que tener parados hasta que lleguen los volantes y pueda entregar esos coches. Lógicamente, hay veces que incluso hay que parar toda la fábrica si falta algún suministro. Y entonces los costes son disparados.
Pues eso es lo que llamamos una ruptura de stock. Una ruptura de stock, yo aquí es donde decía que tenía mi cantidad Q, la voy consumiendo, pues a lo mejor 50 volantes al día, y de golpe y porrazo llega un día en que voy al almacén y no quedan volantes. A partir de ahí empezaría a entrar en stock negativo. ¿Por qué stock negativo? Porque se fabricarían 50 coches sin volante, al día siguiente tendría 100 coches sin volante. Si en ese momento llegara la mercancía, pues automáticamente yo montaría los 100 volantes. He pasado de una mercancía negativa, una mercancía en lista de espera, es para mí ese significado de mercancía negativa, y de golpe y porrazo se lo suministro al cliente. En este caso, el cliente soy yo mismo, que es montar los 100 volantes que hay pendientes. Ahí es donde representamos la ruptura de stock, en un valor negativo de los stocks. Es decir, mercancía pendiente de entregar. Bueno, pues esta es la idea general de cómo funciona esto. Como os decía, nuestro objetivo va a ser determinar una variable Q, la cantidad que vamos a pedir, donde consigamos que los costes de gestión de stock sean los mínimos posibles. Costes que en principio son de 4 tipos. Tenemos por aquí el coste de adquisición. El primero es el coste de comprar la mercancía, pues el coste de comprar esos 5.000 grifos, el coste de cada grifo, lógicamente, multiplicado por el número de grifos. Esa mercancía que vamos a utilizar. A veces es mercancía que fabrico yo mismo y será el coste de fabricación. Luego tengo el coste de emisión de pedidos. Es el coste de esas gestiones del transporte, de la descarga que se producen cada vez que se realiza un pedido. Pues habrá gastos administrativos desde la persona que controla y se encarga de hacer pedidos, habrá un gasto de transporte, descarga, colocarlo en el almacén, etc. Ese coste normalmente lo vamos a referenciar por cada pedido, no por unidad de producto, sino por cada lote que pedimos. Luego tenemos un coste de posesión o de almacenamiento. Es el coste de mantener almacenada la mercancía, es decir, el tenerla en nuestros almacenes. De entrada, pues tendrá el alquiler de ese almacén, si es alquilado, la amortización, si es de nuestra propiedad, la electricidad que se gaste y el agua que se gaste en ese almacén, el personal que trabaje allí, las posibles pérdidas o mermas, el coste financiero de financiar esa mercancía, es decir, el coste que se produce por cada día que pasa la mercancía en mi almacén. Es un coste referido al tiempo. No es lo mismo almacenar una mercancía un día que almacenarla un mes, que almacenarla un año. Lógicamente, un año será 12 veces el coste de un mes. Habrá 12 alquileres, 12 nóminas, etc. Entonces, por eso siempre lo referimos por unidad física y por unidad de tiempo. Fijaros que vamos diferenciando. El primero era el coste de adquisición, que era por cada unidad que nosotros comprábamos. El coste de pedido, que era por cada lote de Q unidades que pedíamos. Y ahora el coste de almacenamiento, que es por el número de unidades. Claro, no es lo mismo un almacén para 1.000 unidades que un almacén para 60.000, que será mucho más grande y mucho más caro y con más personal. Y por cada unidad de tiempo. No es lo mismo almacenar un día que almacenar un año. Y finalmente, el coste de ruptura, que aunque lo enunciamos ya, no lo utilizaremos en este primer tema. Coste de ruptura, como os decía, es el coste de no tener mercancía. Coste de no tener mercancía que en empresas comerciales puede suponer la pérdida de la venta, la pérdida de la imagen, la pérdida del cliente. Y en el caso de empresas de fabricación, pues puede suponer, en muchos casos, incluso paralizar toda la fabricación. Bueno, al igual que el coste de almacenamiento, el coste de ruptura también viene
por unidad física y por unidad de tiempo. Por unidad física es muy claro. No es lo mismo la pérdida que tengo yo si no vendo un grifo que si el que viene a por 200 grifos. Si no vendo un grifo, pues a lo mejor pierdo 5 o 10 euros del margen que iba a ganar en ese grifo. Si el que viene a por 200 grifos, a lo mejor lo que pierdo es el margen de 2.000 euros. Por otro lado, no es lo mismo perder al cliente que compra un grifo que perder al cliente que compra 200 grifos. O sea, y la cantidad de la ruptura es muy importante. Y también es muy importante la unidad de tiempo. No es lo mismo que a un cliente le diga yo, no tengo el grifo, pero no te preocupes, que mañana lo tengo aquí, un día de retraso, un día de ruptura, o que yo le diga al cliente, no te preocupes, no tengo el grifo, me tarda un mes en venir. Lógicamente, en ese caso, seguramente no se espere y se vaya a la competencia a comprar. O sea, cuanto más tiempo estoy yo sin mercancía, más perjuicio causo a la empresa. Por eso está referido a las unidades de tiempo también. No es lo mismo que un día me quede yo sin volantes en la fabricación de esos coches, con lo cual serían 50 coches que fabrico al día, pues se me acumularían 50 coches. Que me quede 10 días sin volantes, que se me acumularían 500 coches. O sea, el coste, como os digo, va en proporción a las unidades y al tiempo que estemos en ruptura o que estemos sin mercancía. Como os decía, en este tema lo que vamos a abordar es el modelo más sencillo, el modelo de Wilson, en el cual no vamos a considerar la posibilidad de que nos quedemos sin mercancía. Siempre vamos a trabajar con mercancía. Como yo lo que estamos haciendo es considerar que el coste de ruptura es infinito, pero no lo incluiremos en nuestra formulación. Entonces siempre vamos a trabajar con unas fórmulas donde la solución nos va a conducir a que siempre va a haber mercancía en nuestro almacén. En el tema posterior es donde ya abordaremos un modelo con ruptura y donde ya consideraremos ese coste de ruptura. Bueno, a partir de aquí ya, en el segundo bloque del tema, vamos a proceder a formular primero cada uno de esos costes. Como veis aquí ya empiezan a aparecer fórmulas y luego formularemos el modelo Wilson. Pero esto es en el vídeo siguiente para no sobrecargar mucho de tiempo los vídeos.